Epicentro Nuevo León, te lo voy a agradecer. Epicentro Nuevo León fue uno de los primeros estados de la República en que se une a este gran proyecto de Epicentro. Prácticamente llevan ellos ya 4 años al aire. Esto gracias a la dirección de la licenciada Gloria Fernández. Y claro, con todo el apoyo atrás de Alexander, de Rafael, de Enrique y de muchas personas más que han estado trabajando día con día para llevar a todos Epicentro Nuevo León. Y el tema que nos van a presentar va a cargo de Enrique Espinosa Rodríguez. Enrique Espinosa Rodríguez es graduado en la Maestría de Innovación de Negocios y cuenta con otra más de Administración con orientación en Finanzas. Concluyó 2 viajes académicos en materia de innovación y diseño en la Universidad de Stanford. También cuenta con la sólida experiencia en comunicación no verbal y detección de mentiras, siendo entrenado por Worldwide Gurus, sí, me dicen si es correcto, y cuenta con experiencia profesional en auditorías internas de negocio e investigaciones, donde fue asignado a Europa, República Checa, Norteamérica, Sudamérica, en Brasil y Argentina y México. Enrique concluyó un programa de inmersión en materia de prevención de pérdidas en Estados Unidos y cursó programa Crisis Communication en la International School of Communication en Dubái, así como completó el programa intercultural en la International School de Shanghái. Este pequeño programa con el tema resiliencia empresarial frente al COVID-19 va a estar conducido por Rafa Salinas. Pues muchísimas gracias, Epicentro Nuevo León, muchísimas gracias, Enrique, Rafa, muchísimas gracias, bienvenidos. Si activas tu micrófono, Rafa. Ahí estamos. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos y gracias aquí, Rafa, por el espacio. Aquí nos encontramos algunos colaboradores del Colegio Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil Capítulo Nuevo León. Se encuentra nuestro presidente Javier Rodríguez, Rafael Salinas, Alexander Vargas y Alejandra Fernández. Y un servidor, Enrique Espinosa, gracias. Digo, va a ser algo muy dinámico. El material que me toca compartir es relacionado al temario resiliencia empresarial y básicamente voy a hablar de algunos touch points relacionados frente al COVID-19 y que me ha tocado interactuar o capturar durante estos meses tanto con algunos clientes, tanto como en la vivencia propia y en algunos benchmarkings que he realizado con algunos otros colegas en la materia. Y gracias a todos por estar celebrando con nosotros este 6º aniversario. Y bueno, empezamos. Básicamente es una agenda muy sencilla y lo quise describir de esta manera. Es como un mapa del camino, básicamente todos estos touch points. Y ahorita me estoy enfocando básicamente al bloque de resiliencia empresarial, al negocio en sí, de alguna forma, con una idea de dar un poco de lo que creo que puede ayudar a los negocios para rápidamente reactivarse o también como un aprendizaje para futuras ocasiones que esperamos que no sucedan. Sí, pero pues bueno, en materia de riesgos hay que estar siempre prevenidos en ese sentido. Y el primer punto que por ahí muestro, hablo de los protocolos de regreso a oficinas. Y dentro de esos protocolos de regreso a oficinas que debe de considerar un negocio, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con protocolos de higiene personal, protocolos de ingreso a oficinas, inclusive la señalética y también inclusive la parte de limpieza, qué áreas deben de estar limpias, de qué manera deben estar limpias, las frecuencias, etc., etc., ¿no? Entonces, pasando de este primer bloque, me brinco yo a otro touch point importante que se debe de considerar en esta materia, que es la parte de la cultura. Y aquí en la parte de la cultura hablamos de un ejercicio de change management, donde tenemos que de alguna manera involucrar a nuestros empleados, a generar que haya más confianza, que haya más sentido de pertenencia, de alguna forma nosotros brindarles tranquilidad, brindarles confianza como empresa en ese sentido.
Y ese programa de cultura pues va ligado a un mecanismo de comunicación, y este mecanismo de comunicación es importante saber qué debe de ir, qué tipo de comunicación debe de ir, ¿sí? ¿Quién debe dirigir esa comunicación, ¿sí? Y dónde se debe de plasmar esa comunicación, ¿no? Para que toda la compañía, los empleados y obviamente empezando por el C-suite, que son los líderes de cada uno de los negocios, pues adopten esta cultura y de alguna forma enfrentemos tanto lo que a futuro, pero la idea es ahorita estar enfrentando ya los desafíos que se nos presenta por esta pandemia, pero a futuro también esos otros desafíos que se puedan presentar, de qué manera los pudiésemos atacar, ¿no? Entonces, la parte de reestructura de políticas de alguna forma es ver, que es el siguiente punto, es ver ese listado de reglamentos que existen en el negocio, y es darles una repasada y de alguna forma revisar y decir, oye, bueno, ¿cuáles son mis principales políticas que van a tener un impacto ya? ¿Sí? Y en mi poca experiencia, las políticas, inclusive en las que me ha tocado cooperar y ayudar a diseñar, han sido especialmente las de recursos humanos, ¿sí? Entonces, recursos humanos ahí tiene un mundo de trabajo, un desafío importante, sobre todo de adopción, inclusive de creación de nuevas políticas. Y aquí surge una nueva vista para los consultores en materia de protección civil, los consultores en materia de gestión de riesgos. Pues bueno, ya no solamente tu cliente va a ser la persona que está de alguna forma a cargo de la seguridad o de la parte de safety, la parte de patrimonio, prevención de pérdidas, etcétera, sino ya recursos humanos ya se vuelve un cliente directo también de nosotros, los que estamos frente a la parte de la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, la parte de reingeniería de procesos a esbeltos, ese es otro desafío que inclusive para el negocio marca una pauta, y hablamos desde procesos de negocio, desde la parte de logística. Imaginemos una planta que produce cierto tipo de material, ¿sí? Ese material, ¿cómo me llega a mí para accesar primero, inclusive en la caseta, que es normalmente las casetas es nuestro primer frente de encuentro, ¿no? ¿Qué reglas tenemos en las casetas? Si tenemos consignas especiales, normalmente quienes se encuentran ahí, pues son áreas de patrimonial, seguridad patrimonial. ¿Qué protocolos tienen? ¿Qué consignas? ¿Cómo las llevan a cabo? ¿Cómo interactúan con esas visitas, con esos transportistas, con esos proveedores? Si, por ejemplo, llega un transportista y me entrega una licencia, esa licencia ahora la tomo o la dejo, la paso en una bolsa Ziploc, ¿qué hago con ella? Pues aquí mi recomendación, y es lo que hago actualmente con mis clientes, es pensar disruptivamente. Si antes lo que hacíamos era pedirle al chofer que te va a venir a entregar producto, va a recoger producto, que se anote en una bitácora, pues ahora no, vamos a pensar disruptivamente y de alguna forma vamos a impactar un poco los controles internos, pero vamos a descansar un poco en esos procesos disruptivos, que es de alguna forma proveer seguridad y salud y confianza a nuestros empleados, ¿no? Entonces, yo aquí lo que proveía, por ejemplo, con mis clientes es elimina a lo más posible los touch points, porque ahorita lo que estamos enfrentando es un crecimiento, un descontrol en materia de pandemia, y ¿cómo lo podemos atacar? Pues también pensando disruptivamente, y esto es, si antes nuestro control de confianza era tener la identificación de la persona, que la persona se registrara en una bitácora, que él tomara la pluma, pues ahora no, ahora nosotros adoptemos esos trabajos, ¿sí? Yo tomo la pluma, yo pido el nombre, muéstrame la identificación, a lo mejor en un programa digital le tomo una imagen y se queda resguardado bajo datos personales protegidos, etc., pero es pensar disruptivamente, ¿no? Ahora también toca luego revisar inspecciones a los camiones, por dar un ejemplo, para este caso, para no desvirtuarme. ¿De qué manera interactúo con el transportista? Yo como personal de protección patrimonial, que soy el que recibe primeramente al transporte en sí, o la logística, el almacenista, ¿cómo interactúa con estos transportistas? Entonces, a eso me refiero con reingeniería de procesos esbeltos, es empezar a reducir los pasos en los procesos. No solamente en logística, nos brincamos a almacén, nos brincamos a la parte de operaciones, nos brincamos a la parte de calidad, a cualquiera uno de los procesos que se tengan puestos en marcha en los negocios, inclusive en los procesos financieros, en los procesos comerciales, en los procesos de reclutamiento. ¿Sí? Hay que hacer un rediseño, una reingeniería de procesos, que para traducir la reingeniería básicamente es tomar los procesos que actualmente están puestos en sitio,
¿sí? De alguna forma destruirlos y volverlos a hacer de nuevo, ¿no? Y todo esto haciéndolo de manera más sencilla, porque inclusive ya no tienes las mismas manos que tenías en febrero o en enero, ¿sí? Ahora tienes menos manos y eso de alguna forma te va a ayudar a que pienses más lean para diseñar tus procesos y mantener la continuidad de negocio en ese sentido. Siguiente punto, aprendizajes, y aquí de alguna forma lo abro un poquito más, y son esos learnings que posiblemente se dividen en dos fases. Los primeros learnings van, inclusive, o esos aprendizajes van antes de protocolos de regreso a oficina, así es, ¿qué tengo que hacer para regresar a oficina? ¿Cómo voy a traer a mis empleados? ¿Cómo va a ser el protocolo, el mecanismo de cultura, el mecanismo de comunicación, etc., etc.? Pero un segundo learning muy importante es la parte de la construcción del mapa de resiliencia, ¿sí? Y esa construcción del mapa de resiliencia, de alguna manera, tengo una herramienta que les voy a compartir en el siguiente slide, pero brevemente comparto algunos puntos muy sencillos. ¿Cómo se puede construir, ¿sí? O de alguna forma sencilla, que no necesites invertir tanto, y que sea rápido para poder accionar y estar rápidamente metido, ¿no?, en la continuidad operativa, ¿no? Con el menor impacto posible. Y lo primero que yo pongo o propongo es que se diseñe un modelo de madurez. Y esa evaluación de modelo de madurez trae 3 aspectos. Y no necesita ser muy compleja, debe ser muy sencilla, pero deben de estar las personas adecuadas para realizar ese modelo. Y lo primero que se tiene que evaluar ahí es la estructura, es cómo estamos estructurados, qué equipo está, quiénes somos, hay un comité de crisis, hay un comité de COVID, hay un comité de respuesta a emergencias, quiénes somos, cómo está la estructura, hay un comité board que de alguna forma da pie a los cumplimientos de controles, o sea, es decir, cómo está la estructura organizacional en todos los sentidos en dicha empresa, ¿no? ¿Con qué herramientas se cuentan? ¿Sí? Esa es otra importante. ¿Qué herramientas contamos para poder atender cualquier tipo de incidente? Y por último, ¿qué capacidades tenemos? ¿Sí? Y capacidades desde la parte de instalación, desde la parte tecnológica, desde la parte, la parte tecnológica va dentro de herramientas. La parte de capacidad inclusive entra y es muy puntual. ¿Qué tan preparado estoy? ¿Sí? Ya he sido estresado en algún ejercicio para saber si cumplo o no con el plan de continuidad de negocio en caso de que suceda tal incidente, sí o no. Entonces, esos 3 elementos, pero para mí el más importante siempre ha sido el de la capacidad, porque la capacidad es igual a liderazgo, ¿sí? Y todos sabemos que en un momento de una situación de crisis o una emergencia o un incidente, ¿sí? La capacidad de liderazgo es la que va a definir o de alguna forma marca la pauta para tener éxito frente a una eventualidad o no, ¿sí? Entonces, después de la parte del modelo de madurez, está la parte de evaluación de riesgos, y que posiblemente hay muchos modelos de evaluación de riesgos y muchos de los que estamos aquí lo hemos practicado, pero yo lo que de alguna forma resalto aquí es, sí, evaluemos los riesgos, pero pronostiquémoslos a futuro, ¿sí? Y a futuro se estima, a futuro son 5 años, ¿no? Porque de 1 a 3 años cambian las estrategias, de 1 a 5 años ya se vuelve disruptivo. Lo que nos sucedió actualmente es una disrupción. A todos nos agarró sin protocolos, por llamarlo así, profesionalmente. Entonces, si vas a generar una evaluación de riesgos, sí, pero pronostícala a futuro y métele todas las disrupciones posibles. Seguramente te va a tocar en una probabilidad de que suceda baja, ¿sí? Pero si sucede, ya lo vivimos, el impacto es escalonado, es gradual, pero va a traer un impacto grande al final del día. Entonces, aquí lo importante es sí pronostica y mete disrupciones y atiende el tema, ¿no? Tercer punto que pongo dentro de esta construcción del mapa de resiliencia es el comité de crisis. Y ya existe ahora los comités frente al COVID, ¿no? Que de alguna forma este comité frente al COVID va y tiene que reportar al comité de crisis. Seguramente ahorita no está escrito en ningún lado, pero eso es así es como funciona. Los que nos toca vivir o los que nos tocó conformar comités de crisis durante esta pandemia, pues tenemos, lo primero es que tengas ese comité de crisis antes de pasar al comité de COVID, porque ese comité de crisis le va a dar soporte a todo lo que existe, a todo lo que realice el comité frente a COVID, ¿no? Entonces, aquí la parte del éxito
que me tocó de alguna manera conocer es, si tienes construido un comité de crisis y en ese comité de crisis deben de estar solamente las personas correctas, que son las que tomen las decisiones, vas a tener éxito frente a la situación. Y cuando me refiero éxito frente a la situación es inclusive las menos pérdidas posibles, o posiblemente vas a tener pérdidas, pero vas a saber cómo enfrentarlas y cómo atenderlas. ¿Quiénes deben de estar en ese comité? Pues principalmente la dirección general, el área de finanzas, cadena de suministro, el área de operaciones, el área de recursos humanos, sube al área legal, ¿sí? Y nosotros obviamente como gestión de riesgos, y posiblemente hay diferentes, vamos a decir, bloques en materia de seguridad, seguridad corporativa, seguridad, vamos a decir, industrial, tienes la parte de tal cual de risk management y de alguna forma viene y son los que nos ayudan a administrar todos este tipo de modelos, pero teniendo las gentes adecuadas, ¿sí? Vas a tener, tienes una probabilidad alta de tener éxito para enfrentar la situación. Ahora, ese es el comité de manejo de crisis, ¿sí? En las regiones existen los comités de soporte a crisis, que estos dependen del comité de manejo de crisis. Y para que haya un éxito entre ambos, la clave es los roles y las responsabilidades que deben de tener definidas cada uno de ellos. Si no hay roles claros y responsabilidades claras, esto se puede venir abajo en un minuto, ¿sí? Y otro impacto que se puede tener ahí, si en la parte reputacional, si no sabemos manejar bien la información, la comunicación, ¿sí? También podemos tener un impacto grave. Entonces aquí la clave no solamente es cómo manejar en una crisis para evitar el impacto por la pandemia, sino también la reputación de la empresa en ese sentido. Seguido de ellos, no solamente es conformar el comité de crisis, sino también es cómo los vas a ejercitar, sobre qué escenarios. Y bueno, pues ahí nos regresamos a la evaluación de riesgos y vemos qué pronosticamos disruptivamente y empezamos a ejercitarnos. Sí, ponía un ejemplo y ahorita lo voy a mostrar en una plantilla que tengo en el siguiente slide, pero imagina que el director general se va por alguna razón, le da COVID, ¿sí? ¿Quién es su segundo? ¿Se para el negocio o no se para el negocio? No, el negocio debe de continuar, pero ¿quién debe estar al mando y qué decisiones debe de tomar, ¿no? Entonces es parte de los ejercicios que se deben de estresar, cuando yo recuerdo cuando realicé solamente fue un análisis de preparación previo a la pandemia, vaya la redundancia, preparación previo, uno de los principales issues que por ahí, o oportunidades que salían, era que en esta empresa, que eran de hecho son diversas cantidades de unidades de negocio que tienen, la parte de, el ejemplo más claro fue, oye, si el 40% de tus empleados no pueden asistir, ¿estamos preparados para hacer algo para mantener la operación? Oye, pues no, ¿sí? Entonces, partiendo de esa premisa, surgen todas las demás acciones que se deben de generar dentro de esos programas previos a la pandemia, pero es parte de los ejercicios que hay que estresar. Seguido, pues resultan mejoras, y si queremos pasar a un nivel más, vamos a decir, más consolidado, más basados en gestión, en modelos, pues podemos seguir con el VIA o ahora sí con el plan de continuidad de negocio. Pero de inicio, este mapa con estos touch points nos va a ayudar para, de alguna forma, empezar a diseñar ya una estrategia de resiliencia per se, ¿no? Y por último, todo esto se debe monitorear a través de diversos work streams o tareas específicas muy claves de monitoreo a través de indicadores clave, como lo menciono, y que debe contener estos 4 componentes. El principal es el riesgo, ¿sí? Que hayamos documentado, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo? ¿Sí? ¿Cuál es el plan de acción basado en ese riesgo? ¿Qué ejercicio voy a diseñar para mitigar o para prepararme para enfrentar ese riesgo? Y mi porcentaje de desempeño de cumplimiento frente al riesgo per se. Dicho esto, básicamente en estos bullets comparto de alguna manera ese mapa del camino para atender la resiliencia empresarial. Y por último, me gustaría aquí compartir brevemente esta plantilla, que es una plantilla que mide el impacto potencial, que en ausencia de un plan de continuidad de negocios, lo logré estresar con algunas unidades de negocio, algunas empresas, resultando con éxito, y pues de alguna forma nos ayudó a tener en mira rápidamente cómo podíamos de alguna forma mantener a flote
los principales bloques de negocio, hablamos de fuentes de ingreso, cadena de suministro, clientes, empleados y también de alguna forma medimos o estresamos la autoridad o liderazgo dentro de la compañía. ¿Sí? De aquí en este primer bloque se mapean diversas disrupciones. Aquí en el segundo bloque que dice procesos de negocio, mapeamos o entrelazamos todas esas disrupciones para cada uno de los bloques, a qué procesos de negocio afectan de la compañía y qué es lo que se tiene que hacer. Y por último, pues se genera un plan de respuesta para atender cada una de las reducciones basado en el proceso de negocio que se pueda quebrar. Y ya por último, para no estresar más la agenda, me quedo me quedo explicando por último cómo se construye primero el mapa de niveles de incidentes, porque hay que tener bien identificado qué es una incidencia, qué es una emergencia, qué es una crisis. Y yo por aquí en este bloque pongo en este mapa, en este de alguna forma layout, es la definición de cada uno de ellos, cómo va a ser el escalamiento en caso de que se presente una crisis, cómo debe ser ese escalamiento, esa comunicación, quién toma la decisión, qué características debe de presentar ese incidente para que se considere como una crisis y ejemplos de incidentes. Y por último, aquí mismo en esta misma herramienta viene de alguna forma la plantilla para construir tanto el comité de manejo de crisis como el comité de soporte de crisis, roles, responsabilidades y algunas acciones que se deben de alguna manera ejecutar o llevar a cabo para el éxito de su rol. Sin más, pues agradezco su atención. Sé que posiblemente es mucha información para el tiempo, pero pues fue lo más ahora sí que esbelta posible y quedando sus órdenes. Y les es de interés esta plantilla que les estoy mostrando en pantalla, con mucho gusto aquí en el capítulo Nuevo León la tendremos disponible, ¿correcto, Javier? Y pues con mucho gusto estamos a sus órdenes. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, y con mucho gusto aquí estamos para atenderla. Enrique, muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que sí, como lo dices, nos agarró esta pandemia con los dedos en la puerta, ¿no? Sí, correcto. Sí, y a nivel internacional, obviamente, ahí platicando con algunos otros colegas de también en la materia, tanto en Estados Unidos, Canadá, y hasta los planes de continuidad puestos, documentados, firmados, autorizados, aprobados, pero la disrupción yo creo que lo arrebasó en ese sentido. Pero bueno, pues es parte de lo que nos mantiene enfocados a mejorar, ¿no? Claro. A nombre de Epicentro Nuevo León y a nombre de Epicentro General, te hacemos llegar un pequeño reconocimiento por tu participación en el 5º aniversario. Muchísimas gracias. Por ahí sé que atrás de bambalinas está Rafa, está Alexander. Saludos a todo el equipo. Muchas gracias. Por ahí, también anda ahí. Es la hija de Gloria, ¿verdad? Sí, correcto. Caramba, ya ven. Hasta con cubrebocas. Muy bien. En verdad les agradezco a todo Epicentro Nuevo León el haber trabajado estos 4 años. Muchísimas gracias. Vamos a continuar ahí con el programa. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos los de ahí en Nuevo León. Saludos. Felicidades. Felicidades a ustedes. Gracias, Alex, Rafa. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas.